Durante unos meses, a finales de 2021, estuve viviendo en la antigua casa de mis abuelos. Ellos habían fallecido hacía ya tiempo y mi familia todavía no la había vendido. La usaban como una especie de casa de vacaciones, pero justo en esos meses yo estaba entre pisos y necesitaba un sitio donde quedarme, así que todo encajó. No me entusiasmaba la idea. Era una casa muy vieja, con todo crujiente y medio destartalado. No pagar alquiler era un alivio, eso sí. Todo esto pasó más o menos 2 meses después de que me mudara allí. Aquella tarde llegué del trabajo sobre las 6. Aparqué en la entrada y fui al buzón a recoger el correo. Mientras revisaba las cartas, una de las vecinas se acercó. Era una señora mayor con la que ya había hablado un par de veces sobre mis abuelos, sobre la casa y sobre mi situación. En una de esas charlas le había mencionado que estaba viviendo allí solo, de manera temporal, y precisamente por eso vino a hablar conmigo. Me dijo que se acordaba de que yo le había dicho que vivía solo y que por eso se había preocupado. Unas horas antes, mientras paseaba por el vecindario, había visto a alguien moviéndose detrás de las ventanas de la casa. Como en ese momento mi coche no estaba en la entrada, supuso que yo estaría trabajando, así que algo no cuadraba. Me lo contó con cierta duda, como si tampoco estuviera del todo segura de lo que había visto. Le di las gracias por decírmelo, pero en ese momento no terminé de asimilar lo que me estaba diciendo. Ella misma no sonaba muy convencida, y yo pensaba que sería una confusión. ¿Quién iba a entrar precisamente en la vieja casa de mis abuelos? Aún así, nada más entrar, hice un recorrido rápido por dentro, buscando cualquier señal de que alguien hubiera forzado una puerta o movido algo. No vi nada. Ni una huella rara en el suelo. Fue una forma extraña e inquietante de empezar la noche, pero quise creer que no era nada grave. Preparé la cena y me quedé viendo la televisión en la sala hasta tarde. Era viernes, así que tenía los 2 días siguientes libres. Acabé quedándome despierto hasta pasada la 1 de la madrugada y para entonces casi había olvidado lo que la vecina me había comentado. Todo se sentía como una noche más. Cuando decidí irme a dormir, la casa ya estaba completamente a oscuras. Al llegar del trabajo todavía había luz natural, así que apenas había encendido lámparas. Y ahora, en plena noche, el interior parecía una cáscara vieja y silenciosa. Las únicas luces que había encendido eran las de mi habitación para cambiarme la ropa. Subí por las escaleras de madera que se quejaban con cada paso, recorrí el pasillo del 2.º piso y entré en el dormitorio. Era una habitación muy antigua, como el resto de la casa, y estaba dividida en 2 zonas. Primero, el área de la cama, con la cama y poco más, y luego un pequeño pasillo con un closet y un tocador empotrado en la pared, de esos viejos, con espejo y cajones que ya casi nadie usa. Al fondo, tras ese pasillo, había un baño grande, con ducha, bañera y demasiados espejos por todas partes. Aquello siempre me daba mala espina. Me resultaba inquietante verme reflejado desde tantos ángulos cuando estaba solo. Usé el baño, apagué la luz de allí y volví al área de la cama, donde también apagué la lámpara. Pero en cuanto la habitación se quedó a oscuras, noté que algo no estaba bien. Había otra luz encendida. Me volví, y tras un segundo sentí como el corazón empezaba a latirme más rápido. En el pasillo del closet y el tocador, el pequeño espacio entre la cama y el baño, había una bombilla encendida. Y aquí es donde se vuelve realmente perturbador. Era una de esas bombillas viejas colgando del techo, con un cordel fino que hay que jalar para encenderla o apagarla. Precisamente por eso, yo nunca la usaba. Jamás. Y además no era algo que pudieras encender por accidente. No había interruptor en la pared, solo el cordel. Me acerqué despacio y me quedé mirando ese foco amarillento. La cúpula de cristal opaco dejaba salir un resplandor azulado, sucio, como de otra época. Parecía una pieza olvidada de hacía décadas. Alcé la mano con cuidado y tiré del cordel. Me sorprendió la fuerza que hubo que aplicar para que hiciera clic y se apagara. No era algo que pudiera activarse solo por un pequeño movimiento o por el viento. Cuanto más lo pensaba, más nervioso me ponía. Y entonces volvió a mi mente el comentario de la vecina, lo que había visto por la ventana horas antes. Mirándolo en perspectiva, sé que probablemente debí haberme ido de la casa en ese mismo momento, por simple precaución, pero es mucho más fácil de lo que la gente cree convencerse de que todo tiene una explicación tonta. Intentaba decirme, es una bombilla vieja, a lo mejor hace mal contacto.
Quizás se encendió sola porque el sistema eléctrico está hecho polvo. Y volvía a repetirme que la probabilidad de que alguien se hubiera metido precisamente en esa casa era ridículamente pequeña. Pensé que necesitaría una prueba mucho más clara para creer de verdad que alguien estaba dentro. Y ni se diga para llamar a la policía. Al fin y al cabo, una única luz encendida, de una bombilla que yo nunca tocaba, era algo inquietante, sí, pero yo me empeñaba en creer que no era suficiente motivo para entrar en pánico. Eso no quitaba que supiera que no iba a dormir tranquilo. Volví a encender las luces de mi habitación y me quedé dentro, con la puerta cerrada, sentado en la cama mirando el teléfono para distraerme, esperando a que el sueño volviera. Durante la media hora siguiente, me descubrí levantando la vista una y otra vez hacia la puerta y hacia el pasillo que conducía al baño, como si algo fuera a aparecer allí en cualquier momento. Por más excusas que me inventaba, mi instinto insistía en que algo no encajaba. No sabía qué hacer. Ya había revisado la casa al llegar, pero al final decidí que debía asegurarme de nuevo. Me levanté, abrí la puerta del dormitorio y asomé al pasillo del segundo piso. La casa estaba tan en silencio que el aire parecía pesado. Di unos pasos hasta el dormitorio de invitados y abrí la puerta. Aún estaban allí la cama de mis abuelos y sus viejos muebles, además de varias cajas apiladas contra la pared. En cuanto crucé el umbral, me invadió una sensación muy desagradable. Era como si hubiera entrado en un lugar que no me pertenecía. Sé que el objetivo era precisamente revisar la casa, pero en cuanto pisé aquel cuarto, mi cuerpo se paralizó. El corazón empezó a acelerarse cada vez más, como si una alarma interna me gritara que saliera de allí de inmediato. Entonces lo vi. Una forma abultada bajo las cobijas, encima de la cama. Miré con atención y poco a poco pude distinguirlo mejor. Era la silueta de un cuerpo. Había alguien en la cama, oculto bajo las mantas. El pánico me golpeó de repente. Intenté retroceder, pero tropecé y el suelo de madera chirrió con fuerza, rompiendo el silencio. En ese instante, la persona se incorporó de golpe, tan rápido que estaba claro que no estaba dormido. Era un hombre. Sus ojos se clavaron directamente en los míos, fríos y fijos, pero no llegué a ver mucho más. Me di la vuelta y salí corriendo del cuarto. Escuché sus pasos detrás de mí, siguiéndome de cerca mientras bajaba las escaleras casi a ciegas. No me detuve hasta salir de la casa y correr por la calle hasta la puerta de la vecina, la misma que me había hablado horas antes. Ella me abrió enseguida, me dejó pasar y llamó a la policía. Por suerte los agentes llegaron relativamente rápido, pero el intruso debió salir disparado en cuanto oyó el ruido, porque ya no quedaba rastro de él. En las semanas siguientes, mis padres me ayudaron a revisar todo lo que había en la casa. Hicimos una especie de inventario mental de los objetos de valor, comprobando si faltaba algo. No desapareció nada importante, o si se había llevado algo, no era valioso. Y eso planteaba la pregunta más inquietante. ¿Qué estaba haciendo allí? Mucha gente cree que se trataba simplemente de un ocupa, alguien que sabía que la casa estaba casi siempre vacía y que la había estado utilizando para vivir a escondidas. Pero lo que más me aterra, y lo que me hace pensar que no era tan simple, es que yo llevaba ya 2 meses viviendo allí. Él tenía que saberlo. La posibilidad de que ese hombre hubiera estado escondiéndose y compartiendo la casa conmigo todo ese tiempo, sin que yo lo supiera, es algo que no consigo sacarme de la cabeza. Y sobre todo, me atormenta imaginar qué habría pasado si no lo hubiera descubierto aquella noche y no hubiera salido corriendo. Me mudé en cuanto pude y no he vuelto a esa casa desde entonces. Probablemente nunca lo haré. A veces, cuando una historia termina, el silencio que deja es peor que la propia escena. Si crees que esa sensación de no estar solo en tu propia casa es suficiente para mantenerte despierto, presta atención ahora, porque lo que ocurre cuando la carretera está vacía y no hay nadie alrededor puede ser aún más inquietante. Iba de regreso a casa después de un viaje por carretera. Nada especial, solo unos días visitando a parte de mi familia. Lo que siempre odié de ese viaje era que el trayecto de vuelta duraba 14 horas. Era demasiado tiempo para hacerlo cómodo en un solo día, pero tampoco tanto como para justificar un hotel y dividirlo en 2. Siempre acababa obligándome a conducir de un tirón, y eso mataba cualquier sensación de viajecito agradable. Se convertía en pura resistencia. Salí de casa de mis familiares alrededor de las 3 de la tarde. Así que inevitablemente tuve que conducir de noche.
No fue buena idea. Para medianoche ya estaba luchando contra el sueño. Pero ese tramo de carretera no pasaba por ciudades ni pueblos grandes. Era casi todo bosque, campos vacíos y oscuridad. De vez en cuando aparecía alguna gasolinera perdida y unos pocos desvíos de tierra que llevaban a quién sabe dónde. Decidí que pararía en cuanto pudiera para comprar algo que me mantuviera despierto. Un café, una bebida energética, lo que fuera. Finalmente vi una pequeña gasolinera junto a la carretera, metida entre los árboles. Parecía de esas locales de pueblo, y supuse que detrás habría alguna localidad escondida, aunque los árboles no dejaban ver nada. No había farolas en el camino que salía desde la carretera hacia la gasolinera. Todo estaba envuelto en una oscuridad espesa. Al acercarme, noté que el sitio se veía raro. No era una de esas estaciones modernas con un gran techo iluminado sobre los surtidores. No, eran solo unas pocas bombas viejas, a la intemperie, sin una sola luz encendida encima. Incluso el edificio principal parecía apagado, sin rastro de luz en el interior. Si no hubiera sido porque había 3 o 4 coches aparcados en el pequeño estacionamiento, habría pensado que el lugar estaba cerrado o directamente abandonado. En resumen, parecía una vieja gasolinera de carretera perdida, con otros clientes ahí, pero sin la luz que debería tener un lugar abierto a esas horas. Aún así, como había otros coches, supuse que estaría funcionando. Aparqué junto a ellos y salí del coche. Caminé hacia la puerta de la tienda. Lo único que veía en el cristal era mi propio reflejo hasta que la abrí. En cuanto la puerta se abrió, 4 o 5 personas que estaban dentro, repartidas por la tienda, se giraron al mismo tiempo para mirarme. No fue un vistazo rápido. Todos se movieron a la vez y se quedaron mirándome fijamente, como si les hubiera interrumpido algo. Eran hombres, con caras ásperas, serias, sin expresión. Y entonces, mientras el impacto de sus miradas todavía me helaba, me di cuenta de algo más. Dentro estaba casi completamente oscuro y totalmente vacío. Las estanterías estaban colocadas, pero no tenían nada. Ni snacks, ni bebidas, ni productos de ningún tipo. Seguí mirando a los hombres y ellos no apartaban los ojos de mí. Todo eso ocurrió en apenas 10 segundos. Una tienda sin productos, casi a oscuras, en mitad de la nada, y un grupo de hombres mirándome como si no debiera haber cruzado esa puerta. Di un paso atrás, dejé que la puerta se cerrara y volví casi trotando hasta el coche. No tenía ni idea de qué acababa de ver, pero la sensación que me dio fue la de haber entrado sin querer en una especie de reunión extraña, quizá una secta o algo turbio, en una gasolinera medio abandonada. Me incorporé de nuevo a la carretera y seguí adelante. Supongo que ese tipo de cosas son las que uno intenta no pensar demasiado. Las aceptas como una rareza perturbadora y las dejas correr. 10 minutos después ya había asumido que nunca sabría qué era aquello exactamente y volvía a concentrarme en encontrar otra gasolinera, esta vez abierta de verdad y, sobre todo, segura. Pero la carretera seguía completamente vacía y negra. Otros 10 minutos pasaron hasta que vi luces acercándose por detrás. Yo iba bastante rápido, unos 10 o 15 kilómetros por encima del límite, y no había visto un solo coche detrás de mí en horas. De pronto apareció un juego de faros y luego otro, quizá varios más. Me costaba contarlos porque las luces se mezclaban entre sí. Se acercaban muy rápido. Me moví al carril derecho para dejarles pasar, y el primer coche lo hizo, adelantándome, pero luego se metió justo delante de mí. Yo ya estaba bajando un poco la velocidad por precaución, pero no esperaba que ese coche frenara de golpe. Casi se me detuvo el corazón al pisar el freno a fondo y tratar de girar un poco para no estrellarme contra su parachoques. Conseguí frenar a escasos centímetros de su coche, con el mío un poco atravesado en el carril, y entonces todo encajó de la peor manera posible. Era uno de los coches que había visto antes en la gasolinera. Miré por el retrovisor. Otro vehículo se había detenido justo detrás de mí, y un tercero se colocó a un lado, bloqueándome. En cuestión de segundos, varios hombres comenzaron a bajar de los coches y a rodear el mío. Si todo esto hubiera ocurrido a plena luz del día, en una avenida concurrida, quizá habría intentado resolverlo de otra forma. Hablar, pedir ayuda. Pero en una carretera desierta, a la 1 de la madrugada, rodeado de árboles y sin una sola casa cerca, no sentí que tuviera otra opción que arriesgarme a escapar como fuera.
Con los coches tapando todos los lados, hice lo único que se me ocurrió. Giré el volante y me lancé fuera del asfalto, metiéndome entre los árboles. Avancé lo que pude hasta que el coche no dio más. Frené, agarré el teléfono y salí corriendo. Me adentré en el bosque a toda velocidad. A los pocos metros, la carretera desapareció y todo se volvió un muro de oscuridad. Apenas veía las siluetas de los troncos frente a mí. Aún así, seguí corriendo. Escuché durante un momento el ruido de varios hombres corriendo tras de mí, ramas crujiendo, hojas moviéndose, voces apagadas. Pero cuanto más avanzaba, más difícil era orientarse, y creo que simplemente dejaron de verme. Me pegué al tronco de un árbol y me dejé caer, conteniendo la respiración. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero debió pasar cerca de 1 hora, sin encender siquiera la pantalla del teléfono por miedo a que alguien pudiera ver el brillo entre los árboles. Todo alrededor eran crujidos lejanos, el susurro del viento en las ramas y la sensación de que la oscuridad estaba demasiado cerca. Cuando al fin me atreví, encendí la pantalla y abrí el mapa del móvil. Usando la luz, lo justo, fui orientándome para regresar a la carretera, caminando despacio hasta que por fin volví a ver el asfalto y pude recuperar cobertura para enviar un mensaje al 911. Al salir del bosque, todos los coches habían desaparecido. Solo estaba el mío, encajado entre los árboles, a un lado de la carretera. Después de una noche eterna, una grúa consiguió sacarlo de ahí. Milagrosamente, apenas tenía daños. De los hombres que me persiguieron no se ha sabido nada. He llegado a aceptar que quizá nunca los encuentren. Lo único que tengo es una idea perturbadora. Creo que aquellos hombres pensaron que yo había visto algo en esa gasolinera que no debía ver, algo que querían ocultar, y que me siguieron no para asustarme, sino para asegurarse de que no pudiera contar nada. No sé si pensaban secuestrarme, deshacerse de mí en el bosque o qué, pero esa imagen sigue clavada en mi mente. El momento en que abro la puerta de la gasolinera y todos se giran a la vez para mirarme, en silencio, en aquella tienda vacía. Si después de imaginarte corriendo a ciegas entre árboles negros sientes que la carretera ya no es un lugar seguro, espera a lo que viene ahora. La siguiente historia ocurre en un lugar donde se supone que estás protegido, tu propia casa. Y a veces, lo que se sienta en tu puerta no viene a entregar comida. Estoy escribiendo esto mientras el recuerdo sigue fresco. Solo han pasado un par de días. Tenía el martes y el miércoles libres en el trabajo y decidí quedarme en casa, sin planes, simplemente descansando y disfrutando de un poco de silencio. El martes por la noche pensé que sería buena idea pedir algo de comida a domicilio para no tener que cocinar. Abrí la aplicación de DoorDash, busqué un sitio cualquiera que todavía estuviera abierto y pedí algo sencillo. El tiempo estimado de entrega era de unos 45 minutos. Me quedé en la sala viendo videos en la televisión. La noche iba bien, tranquila, hasta ese momento. Aproximadamente cuando se cumplía el tiempo de entrega, me levanté y sin pensarlo mucho, me acerqué a la ventana para mirar hacia afuera. Ni siquiera sé por qué lo hice. Lo más lógico habría sido mirar el rastreo en la aplicación. Pero cuando miré, vi un coche estacionado en mi entrada. Saqué el teléfono y abrí DoorDash. En el mapa, el repartidor aún estaba a 10 minutos de distancia. Entonces, ¿quién estaba en mi entrada? No soy una persona especialmente confrontativa, ni de ir gritando a la gente, así que no me apetecía salir a ver qué querían. Me dije que quizás se habían confundido de casa y se irían al darse cuenta. Volví al sofá, pero cada pocos minutos me levantaba para echar otro vistazo por la ventana. Cuando finalmente llegó el repartidor, el otro coche seguía allí, inmóvil. Desde la ventana no alcanzaba a ver bien el interior, así que cuando abrí la puerta para recoger la comida, le pregunté al repartidor si había visto a alguien dentro. Él asintió y dijo, «Sí, había un tipo sentado al volante, pero no lo miré mucho». Le di las gracias y se marchó. Para entonces ya me sentía bastante incómodo. Empecé a juntar un poco de valor para salir y ver qué estaba pasando, pero apenas 5 minutos después de sentarme a comer, llamaron a la puerta. Salté del sofá con el corazón acelerado y me quedé un momento mirando hacia la entrada. Caminé despacio hasta la puerta, intentando no hacer ruido. Miré por la mirilla. No había nadie. El coche, sin embargo, seguía en la entrada. Respiré hondo y abrí la puerta.
Afuera estaba oscuro y silencioso. Miré hacia un lado del porche, luego hacia el otro, pero no vi a nadie. Bajé por la entrada hasta llegar al coche. Al asomarme por la ventana del conductor me di cuenta de que el asiento estaba vacío. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rodeé el coche para mirar la matrícula y descubrí que no tenía ni placa ni ningún tipo de identificación. Eso me dio aún más miedo. Empecé a pensar que no era una simple confusión, que quien fuera había ido allí con intención y estaba preparado para no ser identificado. Me aparté del coche y regresé a casa con la idea ya clara en la cabeza. Era momento de llamar a la policía. Entré, cerré la puerta y en cuanto el pestillo encajó, tuve una sensación extraña. Era como si algo, en el ambiente mismo de la casa, hubiera cambiado. Todo estaba en silencio, pero la quietud se sentía equivocada. Caminé lentamente hasta la sala y miré al sofá. Mi teléfono ya no estaba. Fue como si todas las alarmas de mi cuerpo se activaran al mismo tiempo. Sentí un pinchazo de miedo en todos los huesos. Antes de que pudiera moverme, escuché el sonido lento y alargado de una bisagra abriéndose en alguna parte de la casa. Luego, pasos, muy suaves, avanzando por el pasillo en dirección a la puerta principal y deteniéndose justo antes de llegar a la esquina. No los veía, pero sabía que estaba ahí, esperando, de pie, oculto, entre la entrada y el pasillo. Si intentaba salir por la puerta principal, me cruzaría de frente con él. Me quedé congelado unos segundos, luchando contra el pánico, y luego empecé a avanzar despacio hacia el otro extremo de la casa. No importaba la ruta que tomara, tarde o temprano tendría que pasar cerca del pasillo donde sabía que estaba ese hombre. Lo único que tenía claro era que, fuera lo que fuera que iba a hacer, tenía que hacerlo rápido. Dudé un momento, con la mano temblando sobre el picaporte de la puerta trasera, pero al final me obligué a reaccionar. Eché a correr hacia la parte de atrás de la casa, giré la llave y abrí de golpe. Apenas crucé el umbral, escuché cómo el hombre gritaba mi nombre. No solo mi nombre de pila, sino también mi apellido. Completo, como si me conociera de toda la vida. Aquello me golpeó con tanta fuerza que instintivamente miré hacia atrás. Lo vi salir a toda velocidad por el pasillo, viniendo hacia la puerta trasera. Pude ver gran parte de su rostro bajo la penumbra, y sin embargo no reconocí a nadie. Era un desconocido absoluto. Volví la cara hacia adelante y seguí corriendo. Detrás de mi casa no hay bosque ni campo abierto, solo una extensión de casas similares, calles tranquilas, jardines alineados. No tenía verdaderos escondites. Aún así, corrí tan rápido como pude, atravesé la manzana y giré por la acera, esperando que pasara algún coche o encontrara a alguien despierto a esa hora que pudiera ayudarme. Durante un rato escuché los pasos detrás de mí, pero cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Me llevó mucho tiempo encontrar a alguien dispuesto a ayudarme a llamar a la policía, y para entonces el hombre ya se había marchado. Se había llevado su coche y había desaparecido. Resultó ser más listo de lo que pensé al principio. En cuanto tuve la oportunidad, intenté localizar mi teléfono, pero los agentes descubrieron que lo había tirado en mi propio jardín antes de irse. Así evitó que lo rastreáramos hasta donde estuviera. Si esto hubiera sido un simple robo, una entrada a la fuerza para llevarse algo y salir corriendo, creo que no estaría tan traumatizado. Pero claramente no era eso. Era algo más. Un acosador. Alguien que no solo conocía mi nombre y mis apellidos, sino también mi dirección, mis horarios, mis hábitos. No sé cuánto tiempo llevaba observándome, ni qué pretendía hacer esa noche. Solo sé que no puedo seguir viviendo aquí, sabiendo que él todavía sabe exactamente dónde estoy. Han pasado solo unos días, y ya estoy planeando mudarme lo más lejos posible. Tal vez, si hay alguna novedad en las próximas semanas, vuelva a contarlo, si es que me atrevo. Si estas historias te han dejado con esa sensación incómoda de que alguien podría estar observándote desde la oscuridad de tu propia casa, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Y si alguna de estas experiencias te puso la piel de gallina o te hizo imaginar qué harías en su lugar, cuéntalo en los comentarios. Quizá descubras que no eres el único que ha sentido algo parecido.